Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una noticia que está saliendo por la web y es que nos revelan el mensaje en la botella que une a Erkenci Kuş con otra telenovela turca. Vamos a ver aquí el mensaje, una de las notas que Sanen escribía dentro de unas botellas y las tiraba en el muelle, en el mar, ¿lo recordáis? Pues hoy nos revelan uno de esos mensajes y se une con otra telenovela turca, así que quédate hasta el final de este vídeo para conocer estas últimas noticias. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me estás escuchando por primera vez, actívate la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada y sin más vamos a comenzar con estas últimas noticias. Esta noticia empieza así. Si algo tiene algunas novelas turcas son el vínculo que muchos de sus autores realizan entre las obras que ellos mismos escriben. Y sucedió el año pasado entre Doctor Milagro y La Fuerza de Mujer, cuando ambas series cruzaron sus protagonistas para aparecer paralelamente juntos en las dos ficciones. Y ahora Erkenci Kuş hizo un crossover, pero esta vez con una ficción que aún no se ha visto en Argentina. Y se trata de Love is in the Air, que en países de habla hispana se conoce como Me robaste el corazón. Esta se grabó y salió al aire entre 2020 y 2021 y contó con el guión de Ayşe Uner Kutlu. Casualmente, esta fue la misma guionista de Erkenci Kuş, que se grabó en 2018 y 2019, que en Argentina se la conoce como Soñar contigo, pero que en Europa alcanzó el nombre como Pájaro Soñador. Es por eso que ambas historias tienen un vínculo que las une y fortalece ante la audiencia. Y resulta que actualmente en Erkenci Kuş, la ficción que se emite todas las tardes por Telefe, pues Can y Sanen se reencontraron después de un año de distanciamiento. Él decidió pues dejarla atrás, la desconfianza que ella tuvo sobre él tras quemarse su diario íntimo, como ya tengo las historias grabadas por ahí, por el canal. A partir de esto, él se fue a navegar por el Mar Negro, mientras que Sanen terminó internada en una clínica psiquiátrica. Finalmente, ella logró recuperarse y cumplir el sueño de escribir su primer libro, El Fénix y Albatros. Desde hace 2 semanas se ve por la pantalla de Telefe esta segunda etapa de la novela, en la que tras un año sin verse, Can y Sanen se reencontraron con el pasado que aún les pesa, pero el amor aún siendo intenso, aunque lo ocultan. En todo este escenario ella quedó dependiente de unas zapatillas para evitar la depresión y cada vez que el frasco de su medicación se termina, ella tiene un gesto que pocos conocen. Cuando el frasco se vacía, ella escribe una carta que luego mete en ese frasquito y lo tira al mar. Esas botellas sirven de envoltorio para las cartas que escribe y lanza para que el agua se las lleve. Pero, ¿qué es lo que escribe en ese texto Sanen? ¿Qué dice esas cartas? Pues en esta serie nunca se revelará, pero la guionista de la historia sí reveló una de esas cartas a través de la ficción de Love is in the Air. En esta otra novela, que se emitió tiempo después a la anterior, los protagonistas son Eda y Serkan, que son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes también viven una historia de amor intensa con encuentros y desencuentros. El crossover, que significa cruce, se da cuando el protagonista llega a un muelle tras alejarse de su amada y allí encuentra una botella flotando con un papel en su interior. Al abrir el envase de vidrio se encuentra que hay una carta en su interior. Y esta carta dice: durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. ¿Cómo se olvida un amor que han sentido todas las células de tu cuerpo? Con los años he aprendido una cosa: el amor no es como los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir y te vuelve loco. Pero se vuelve a ti. Lo olvidas todo y vuelves a intentarlo, vuelves a escapar. El amor no es una ciencia, más bien la esperanza. Por favor, no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces erraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo, sé mío, Sanen. El encargado de leer estas tristes palabras fue Serkan, pero tanto él como Eda sintieron que esa carta estaba hecha para ellos. Aunque en ese momento Eda siente una profunda decepción con Serkan, está claro que los dos siguen estando enamorados y deben seguir luchando por reanudar su historia de amor.
Entonces, cuando yo he visto hoy, chicas, esta noticia, he recordado esta escena donde Serkan se encuentra la botella y sí que lo he recordado perfectamente esta escena donde sacan el papel y lo leen y pone Sanem. O sea, he flipado durante tanto tiempo que vi esta escena y nunca he caído en que fue una de esas notas que pusieron que Sanem le daba a Jan dentro de la botella que le tiraba al mar. Y cuando he visto hoy esta historia he dicho, madre mía, tanto tiempo que yo lo vi una vez y no he caído en este detalle. Pues ahora este crossover lo están lanzando por las noticias porque todo el mundo andaba como loco buscando la información de qué sería cada una de las notas que Sanem le escribía a Jan dentro de de esos frasquitos y los lanzaba al mar. Bueno, pues hoy nos revelan este mensaje, que es una de tantas que Sanem, porque cada vez que ella tomaba el medicamento lanzaba una botella. Entonces, yo espero que la hayáis disfrutado porque de verdad, además, cuando yo os estuve narrando la historia del Kenzikus, varias personas me estuvieron diciendo que, que si sabía el mensaje de alguna de las notas, que por favor investigara. Pues mirad, después de tanto tiempo que ha pasado de esta historia, ahora siguen lanzando noticias y nos revelan una de estas y además se une con Love is in the Sky. Yo Love is in the Sky, la verdad que la disfruté mucho, me gustó mucho esta historia. Tienen escenas que me llegó al corazón, la verdad. Estaba bonita, pero para mí siempre me voy a quedar con el Kenzikus porque fue la novela que marcó mi corazón. Me encanta y me la veo una y otra vez y nunca me voy a cansar de verla porque es, o sea, es verla y emocionarte, o sea, nunca nos vamos a cansar de ver esta historia que tanto nos emociona, o sea, que veo una historia y es que parece como que la veo de principio, o sea, como que nunca la he visto, me emociono. Y estas han sido las últimas noticias que hoy me han salido. Decidme qué os ha parecido. Yo sé que muchas personas se van a poner contentas de haber traído esta noticia, porque además es que me lo estuvieron diciendo y sé que os vais a poner muy contentas con esta noticia. Os pido que por favor compartáis este vídeo por todos los sitios para que llegue a más gente, que me aportéis vuestro like, que me ayuda un montón a la hora de que YouTube valore mi contenido, eso es que a la gente le gusta. Entonces lo empiezan a distribuir, llegamos a gente, la gente se suscribe al canal y me ayudáis un montón. Y también quedaros al final de mis vídeos, ¿vale? Para que no se rompa la retención y que YouTube empiece a distribuir todo mi contenido por ahí. Yo espero que os haya gustado esta noticia, decidme qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.